Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy domingo 4 de julio continuamos con la palabra de Dios, continuamos con el libro de Éxodo. Ahora estamos en el capítulo 34 y hoy vamos a hablar acerca del versículo 10 al 26. La palabra de Dios dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero de en medio de ti. Derribarás sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque es el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que es macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimes, quebrará su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, las de las primicias y de las siegas del trigo, y las fiestas de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y enseñaré tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. En la palabra de hoy vemos 2 partes, ¿no? En la primera parte escuchamos a Dios lo que acerca de lo que ellos no deben hacer, ¿no? Le dice de que no deben de relacionarse con los pueblos ajenos, con los pueblos vecinos, porque estos pueblos tienen costumbres que están alejadas de la palabra de Dios. Pero en los primeros versículos vemos cómo Moisés regresa al monte para poder, con las tablas nuevamente, porque en los capítulos anteriores hemos visto cómo el pueblo de Dios se había pecado contra Dios y había creado un becerro de oro para poder adorarlo, porque Moisés no regresaba del monte Sinaí, ¿verdad? Pero vemos en esta parte de la palabra de Dios, y si recordamos también los versículos anteriores, cómo Dios perdona este pecado, ¿no? Y permite a Moisés nuevamente regresar a buscarlo a Dios con nuevas tablas sin escribir todavía, ¿no? Y acá yo puedo entender cómo Dios restaura
es un Dios restaurador, es un Dios de nuevos comienzos. A pesar de que el pueblo de Israel ha pecado contra Él, ha ido en contra de lo que Él mandó, Dios le da una nueva oportunidad a Moisés y regresa a Moisés con estas tablas vacías para que vuelva a restaurar su relación con Él. Luego Dios ya tiene una respuesta a Moisés y le responde a lo que Moisés estaba orando a Dios, y Dios le responde y le dice que no se acerque a estos pueblos paganos. ¿Por qué? No es porque simplemente Él no quiere de que este pueblo se relacione con los demás, sino que sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Dios sabía que si Israel tenía relación con estos pueblos, iba a abrir puertas. ¿Para qué? Para que estas costumbres paganas, estas costumbres que estaban lejos de Dios, puedan empezar a ingresar al pueblo de Israel y van a ser costumbres también, ¿no? Y muchas de estas cosas, muchas de las costumbres, de estas cosas que hacían los pueblos paganos eran muy dañinas para el pueblo, muy dañinas para las personas, ¿no? Causaban enfermedades, causaban muchos problemas, y eso justamente Dios quería evitar que puedan llegar al pueblo de Israel, ¿no? Y Dios les mandó a Moisés a decir a todo el pueblo que sean radicales, que no permitan que costumbres de fuera puedan ingresar al pueblo de Dios. También vemos, esto es en la primera parte, ¿no? Les dice, no tienen que hacer esto, guarden su corazón de las costumbres ajenas, ¿no? De los dioses ajenos. En la segunda parte, Dios les dice qué es lo que sí deben hacer, ¿no? Cómo es que Dios tiene que estar presente en la vida de cada persona en el pueblo de Israel. Él les dice que tienen que recordar, que tienen que buscar a Dios en tres fiestas específicas del año, ¿no? En estas fiestas les dice que ellos tienen que presentar sus ofrendas. También les dice de que ningún hombre tiene que llegar a buscarlo a Dios con las manos vacías. También les explica de que tienen que descansar una vez en la semana, ¿no? Y que tienen que presentar sus primicias a Dios. ¿Y por qué les está pidiendo todo esto? Dios no pide las cosas porque Él le da la gana, porque se le ocurrió pues en ese momento, ¿no? Y por un capricho de Dios es que les está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que hacer eso porque sí. Dios tiene un propósito para cada cosa. ¿Y por qué? Dios quería recordar al pueblo de Israel de que quien había hecho y quien había bendecido a Dios quien había bendecido a Israel con esta tierra tan hermosa era Dios, y que el pueblo tenía que guardar en su corazón el recordar que si ellos estaban ahí no era por sus propias fuerzas, sino era por Él, era por Dios. Y por eso les decía, ¿no? Cuando tú siempre tienes que darle las primicias, tienes que darme las primicias a mí. ¿Por qué? Porque a Dios le falta, o porque a Él le falta dinero y por eso nosotros tenemos que darle, o el pueblo de Dios tenía que darle a Él. El pueblo de Israel tenía que darle a Él. No, sino porque cuando estas personas les dan las primicias a Dios, es que ellos no ponen su confianza, no ponen su corazón en las cosas materiales, sino que ellos se desprenden de lo que han conseguido con su trabajo y lo entregan a Dios. ¿Como qué? Como una muestra de que su corazón no está en las cosas materiales, no está en las cosas que ellos están obteniendo, sino su confianza está en Dios. Entonces, Dios sabía que Dios le estaba entregando un lugar que tal vez podía ser codiciado por los demás pueblos. Entonces Dios les dijo, búscame a mí y yo voy a hacer de que los demás pueblos no envidien lo que tú tienes, no codicien lo que tú tienes. Yo voy a guardarlos de la codicia del pueblo ajeno. Entonces, Dios sabía de que los pueblos ajenos podían empezar a mirar con otros ojos el pueblo de Israel, la tierra de Canaán,
y Dios quería guardar a Israel de peleas, de guerras que les podían hacer al pueblo de Israel. Entonces Dios cubría con su poder al pueblo de Canaán y su voluntad era que no permita que Israel entre en guerras con otros pueblos. Entonces por eso les dijo, vayan a mí 3 veces en el año, presenten sus ofrendas a mí, que ningún varón se quede sin entregar nada. Y le dio exactamente qué era lo que tenía que hacer. Y así Dios iba a guardar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que ser agradecido con lo que Dios les había entregado por bendición. Pero también toda esta palabra me recuerda, ¿no? Hay un versículo en Cantares 2.15, ¿no? En Cantares 2.15 dice acerca de las zorrillas, ¿no? Dice que no debemos de dejar que las zorrillas estén en lugares nuestros, ¿no? Por ejemplo, dice, exactamente dice, cazadnos las zorrillas, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. La palabra de Dios dice de que justamente esto, ¿no? Estas cosas pequeñas, Dios les está diciendo al pueblo de Israel, sean radicales, aléjense de lo malo, búsquenme a mí. ¿Por qué? Justamente por esta palabra, ¿no? Porque aún las pequeñas cosas pueden dañar grandes bendiciones. Aún las cosas pequeñas que pueden ser insignificantes, que pueden ser tal vez que ni siquiera nos damos cuenta, en el tiempo pueden dañar grandes propósitos de Dios. Y si nosotros recordamos, ¿no? Recordamos la palabra luego de esta historia, vemos que el pueblo de Israel no hizo caso a lo que Dios les había mandado. Luego si recordamos la historia, vemos que el pueblo de Israel se divide en 2 reinos, el pueblo se aleja de Dios y viene a ser conquistado o viene a ser invadido por reinos como Asiria y como Babilonia, y sufre muchas pérdidas el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo quería? No, Dios ya les había dicho, en esta palabra les había dicho, tengo grandes cosas para ti, ¿no? ¿Qué les había dicho el pueblo de Israel? Haré algo grande en medio de ti, grande en medio de ti. Los propósitos de Dios, queridos amigos, son perfectos. La Biblia dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para cumplir para darnos un futuro y una esperanza, dice. Él no tiene planes de maldición, Él no tiene planes de tristeza, Él no quiere que pasemos por daño, pero muchas veces nuestras decisiones, y volvemos otra vez a la misma, al inicio, nuestras decisiones hacen de que muchas veces el propósito de Dios sea dañado y que vayamos a caminos que no esperamos, que no queremos, que Dios no quiere. Pero nuestras decisiones causan de que el propósito de Dios no se llegue a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no lo quiere. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos en medio de esos problemas hablamos sobre pruebas o hablamos sobre tal vez Dios lo quiere así, pero no nos damos cuenta que Dios tiene planes de bien y que su voluntad es que sí, tal vez Él permite que pasemos por pruebas, pero esas pruebas nos fortalecen. Pero cuando vienen problemas, circunstancias que son consecuencias de nuestras decisiones, de nuestro pecado, eso no es voluntad de Dios. Eso es porque nosotros nos hemos apartado de Él. Hermanos queridos, todo trae consecuencias. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, tal vez esta historia se pueda reflejar en nosotros. ¿Dónde estamos ahora?
¿Cuál era el propósito, tal vez, el sueño que tal vez había puesto Dios en nuestro corazón cuando nosotros lo conocimos a Él? ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde está tu corazón? ¿Le estás dando tu primer lugar, su primer lugar a Dios en tu vida? ¿Estás dando tus primicias a Dios? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en las cosas materiales? ¿Piensas que lo que tú tienes es por tu propio esfuerzo? ¿O le estás dando la gloria a Dios? ¿O le estás dando las primicias a Dios? ¿Dónde está tu corazón? No esperes a que las consecuencias de tus errores te lleven a un lugar que no esperas, que Dios no lo quiere. Él quiere bendecirte, Él quiere darte aún más de lo que tienes tal vez, pero tú tienes que mostrar que tu amor, que tu confianza, que tu esperanza no está en lo que tú estás consiguiendo, está en Él. Porque lo que tú tienes ahora, querido amigo, por más inteligente que seas, por más capaz que seas, no es por tus propias fuerzas. Si Dios no te da las fuerzas cada mañana para que tú te levantes, la fuerza, la salud, el ánimo para que tú te levantes y hagas todo lo que haces para que luego tengas lo que tienes, si Él no lo permite, no lo podrías hacer. Entonces no te dejes llevar por tus grandes capacidades. Busca a Dios. Confía en Él. Dale su primer lugar a Él. Y ¿sabes qué? Dios te va a sorprender. Es nuestra oportunidad de decidir qué es lo que queremos. Dios nos dio dos caminos. El camino de la obediencia y de la desobediencia. Dios le advirtió a Israel cuáles iban a ser las consecuencias. Él nos advierte a nosotros cuáles son las consecuencias. Ahora es tu oportunidad de decidir. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder poner nuestra confianza en ti. Si no lo estamos haciendo, por favor, ayúdanos. Glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos a regresar a tus caminos, a volver a nuestro primer amor. Por favor, no permitas que nos desviemos. Por favor, no permitas, Señor, que pongamos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Señor, necesitamos de ti. Reconozco que tú eres el que me dio todo lo que yo tengo en este momento. Y Señor, mi confianza no está en lo que tengo. Mi confianza está en ti. Perdóname, Señor, y ayúdame a buscarte con un corazón sincero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, bendiciones. Espero que este día puedan tener un hermoso día y que podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios. Muchas bendiciones. A Jesús seguiré, pongo en